Bueno, y uno de esos temas que nos quedaron pendientes del fin de semana por no haber podido estar al aire ayer, es quizás uno de los temas de la semana, que fue la noticia, ¿no? El domingo por la mañana de un intento de magnicidio, de asesinato, de atentado contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que fue atacado en su auto con decenas de tiros en la ciudad de Cochabamba, cuando se estaba dirigiendo a realizar su programa de radio. Con armas de fuego fueron atacados en el auto, hirieron al conductor, de milagro, ¿no? Podemos decir que está vivo el líder del movimiento al socialismo, Evo Morales, que, bueno, como decíamos, sufrió un intento muy grande de asesinato, luego ya de... Todo un contexto, una convulsión muy grande en Bolivia, ¿no? Todo un contexto de una Bolivia que vemos hace un tiempo de avanzada, de una escala de violencia, de una polarización dentro del propio gobierno de Arce. Recordemos Evo en su momento como impulsando la candidatura de Arce y que llega al gobierno hoy después distanciados y separados ya en términos de política de gobierno, y una disputa grande que ha generado en este tiempo. Tuvimos ese golpe, intento no golpe que sucedió de Estado en su momento en Bolivia este año. O sea, Bolivia viene conflictuada ya desde hace unos años, cuando hubo verdaderamente un intento de golpe, un golpe de Estado puntualmente, respaldado en su momento por acá el presidente Mauricio Macri. Sí, y por toda la OEA. El gobierno de Bolivia actualmente, digamos, el gobierno de Luis Arce niega estar detrás, obviamente, del atentado contra Evo Morales, quien señala que fue la policía misma y que exige que se dilucide si fue una orden ejecutada o no desde el gobierno nacional. Sí, lo que es real es que después del intento de asesinato, gran parte del pueblo boliviano salió a las calles con distintos cortes en las carreteras y en los ingresos a las ciudades en el país, con distintos bloqueos como respuesta a este atentado, movilizaciones y demás. Un momento muy convulsionado en la realidad boliviana luego de este intento de golpe que, como decíamos, nos anoticiamos todos el domingo por la mañana. Como decía, estaba yendo a su programa de radio, Evo, que llega y lo hace luego. Lo hace. Y decía esto, él mismo, minutos después de haber sido víctima de un intento de asesinato. Pero en el carro podemos contar 14 disparos. A mí me ha sorprendido. No solo, felizmente, hoy día salvamos la vida. Desde el 2022-23, General Zúñiga en su reunión decía, hay que bajar al Evo, hay que bajar al Evo. En términos militares, bajar es matar. Denunciamos. General Zúñiga, su amigo íntimo de Lucho Arce, jugaban básquet, los planes de autogolpe. Posteriormente, también información, no es casual que el diputado Cuellar dije, si llega al alto, Evo va a salir en cajón, ¿no? Y aquí leímos los mensajes, los chats del equipo de comunicación del Ministerio de Gobierno, José Llorenti, creo. Sí, José Llorenti. Decía, vamos a matar. Bueno, ahí lo escuchábamos al expresidente de Bolivia, Evo Morales, que también denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que agentes de la élite del Estado andino atentaron contra su vida en hora de la madrugada. Esto lo denunció ante el Organismo Internacional de Derechos Humanos. Vamos a hablar de esto con alguien que nos va a poder dar la mirada misma desde Bolivia, desde el país andino, que es Gabriela Montaño. Ya hemos charlado con ella en otras ocasiones, ex ministra de Salud de Bolivia y ex presidenta de la Cámara de Diputados, que ya estamos en comunicación con ella del otro lado, y obviamente primero te agradecemos por el tiempo y te saludamos de este lado Delfina y Matías. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días. Agradecerles el contacto. Es un momento muy duro en el que hablamos en esta oportunidad, muy difícil y muy preocupante. Es realmente muy grave lo que ha sucedido el día domingo a las 6:20 y 25 de la mañana aproximadamente, con el atentado contra la vida del expresidente Evo Morales. Gabriela, ¿cómo está la situación hoy, martes, en Bolivia, luego de lo sucedido el domingo? ¿Cómo se han desarrollado estos días hasta hoy y cuál es la situación actual?
Bueno, me gustaría hacerles primero un contexto general previo. En Bolivia hoy se ha dado una serie de hechos de judicialización de la política, lo que en inglés llamaríamos lawfare. Esa judicialización de la política ha transcurrido no solamente en contra del expresidente Evo Morales, con más de 10 causas que se han abierto en su contra por diversos delitos que se le intenta impugnar a él, y sino también contra dirigentes de organizaciones sociales. Hay detenidos dirigentes de organizaciones sociales tanto del Departamento de La Paz como del Departamento de Potosí, del Departamento de Cochabamba, y esto se ha venido realizando de manera sistemática. En medio de una situación política en la que se han iniciado movilizaciones sociales, hay 22 puntos de bloqueo aproximadamente hoy en Bolivia. Ya desde hace más de 2 semanas se están llevando adelante bloqueos de carreteras con un pliego petitorio y unas demandas que tienen que ver fundamentalmente con la situación económica por la cual está atravesando el país. Hoy Bolivia ya no es la Bolivia de hace 5 años, ya no es la Bolivia en la que teníamos la inflación más baja del país, sino que hay una inflación en claro crecimiento todos los días que afectan el bolsillo de la población. Ustedes en Argentina conocen muy bien el efecto que produce la inflación en la vida de la gente. Pues bueno, eso en Bolivia está sucediendo de manera preocupante. No hay suficiente combustible, todas los surtidores, las gasolineras están colmadas de largas filas de vehículos, de camiones, de transporte pesado, transporte público, tratando de acceder a combustible. Hoy en Bolivia tampoco hay suficientes dólares, divisas estadounidenses que permitan el comercio que siempre se ha llevado adelante, el comercio internacional para la importación, exportación. Hay terribles problemas, por ejemplo, para los bolivianos y las bolivianas que viven fuera y que envían recursos a Bolivia. Hay muchos problemas para quienes viajan fuera del país. Es decir, hay límites para utilización de tarjeta de $50. Imagínense un estudiante que se va fuera del país, no puede sobrevivir con $50. Entonces es una situación muy difícil en lo económico y muy difícil en lo político, porque hay una crisis institucional en todos los órganos del Estado, muy grave, muy profunda. Tenemos un órgano judicial que se autoprorrogó, debían haberse llevado elecciones el año pasado, y todo este año han estado en una autoprórroga, y hablo de autoprórroga porque son los mismos altos funcionarios del órgano judicial y del Tribunal Constitucional que emiten resoluciones alargando su periodo de mandato por más de un año. Recién el 1 de diciembre están programadas las elecciones judiciales. En el caso del órgano legislativo existe una enorme fragmentación, no solamente en la bancada del MAS, sino en las bancadas de la derecha opositora, y por lo tanto hay una crisis en el ámbito legislativo también muy dura, en la que es muy difícil que se puedan aprobar leyes, que puedan haber acuerdos, inclusive para la conformación de las directivas. Esta semana se tienen que conformar las directivas porque anualmente se cambia eso en Bolivia. Gabriela. Y ese es el contexto en el que ha sucedido todo esto. ¿Cómo crees que justamente este contexto de crisis tan compleja que venís caracterizando termina en este intento de
de magnicidio, digo, ¿qué pasa ahí en el medio, no? Pues digo, caracterizás un contexto que puede también vincularse con el de otros países, pero ¿qué crees que pasa ahí en el medio para que termine con, bueno, un auto con 14 impactos de bala donde está el expresidente del país? Bueno, ustedes han podido ver las imágenes que son terriblemente contundentes. En las primeras horas, claro, había muchos elementos de la participación de efectivos policiales y militares, es decir, la participación de instituciones del Estado en este atentado contra la vida del expresidente Evo Morales. Esto no podía ser negado porque las evidencias eran enormes. Las movilidades que habían sido utilizadas para esas acciones que atentaron contra la vida del expresidente Evo Morales, luego fueron detectadas en un regimiento militar muy cerca del lugar donde había sucedido todo. Hubieron helicópteros que transportaron a efectivos policiales de ese mismo regimiento militar, sacándolos, evacuándolos. Y entonces, claro, transcurrieron las horas y cada vez era más evidente la participación de efectivos policiales y militares, lo cual el ministro de Gobierno, el ministro de Defensa ya no podían negar porque eran demasiadas pruebas y muy contundentes de esos hechos. Lo que ha sucedido en las últimas horas es que tanto el ministro de Gobierno como el ministro de Defensa han hecho unas conferencias de prensa en las que intentan convertir a la víctima en el victimario, es decir, intentan convertir a Evo Morales en el victimario que supuestamente habría inclusive disparado, de lo cual no hay una sola prueba, no hay una fotografía. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, no muestra una sola fotografía de los vehículos que transportaron a esos efectivos policiales supuestamente impactados por armas de fuego. No muestran un elemento que pueda demostrar que Evo Morales habría disparado, lo cual es absolutamente falso. Evo Morales hizo hoy día otra conferencia de prensa diciendo que él no usa armas de fuego, no las tenía, que es absolutamente falso todo lo que el ministro de Gobierno ha argumentado, que claro, no se sostiene. Permítanme decirles que la versión que el gobierno está tratando de usar no se sostiene ni por un minuto. ¿Cómo es posible que un ministro de Gobierno tarde casi 30 horas en hacer una conferencia de prensa sin tener ningún elemento probatorio de lo que está diciendo? ¿Cómo es posible que el domingo a las 4 de la tarde el presidente del Estado, Luis Arce, haga un tuit en el que dice que va a investigar cuando su ministro de Gobierno supuestamente a los minutos del atentado contra la vida de Evo Morales ya sabía lo que había pasado? ¿No le informó el ministro de Gobierno al presidente Luis Arce lo que había pasado? ¿O se estaba tratando de cerrar una teoría que no cierra para nada? Lo grave de estos hechos es que es evidente que se trata de hechos que involucran a las instituciones del Estado. Y por lo tanto estaríamos hablando de una acción absolutamente ilegal y una acción que comprometió la vida no solo del presidente Evo Morales, sino de los choferes, de las personas que acompañaban al presidente Evo Morales. Si ustedes ven el video que logró filmar la asistente del expresidente Evo Morales, las imágenes son brutales. Se disparó no solamente 14 tiros a uno de los vehículos, al segundo vehículo, sino al primer vehículo también se lo impactó. Inicialmente se tenía la información de que eran 4 impactos de bala. Aparentemente es posible que hayan sido más. Y esos vehículos están ahí, con los impactos de bala, con todo. Y, o sea, ¿cuál es el tema aquí de fondo? Si está clara la participación de efectivos policiales y militares, instituciones del Estado,
estaríamos hablando de terrorismo de Estado, lo cual es muy grave, es muy grave. Gabriela, porque preguntarte sí. ahí, porque bueno, decís los dichos del ministro, caracteriza como teatro lo que sucedió por parte de Evo Morales, lo que sucedió el día domingo, y estamos hablando de un gobierno que llega de la mano de Evo Morales, ¿no? Esta construcción de, luego de lo que fue el golpe de Estado, llega este gobierno de la mano de Evo Morales, y rápidamente desde el comienzo se ve una interna entre Arce y Evo Morales que se va desarrollando en este último tiempo y también es un factor de lo que sucede el domingo. ¿Cómo caracterizás esa interna que termina también en esto, en un Estado intentando, o con la suposición de que participe en un intento de magnicidio de un expresidente? Yo creo que toda la situación ha ido avanzando hasta un momento que es el día domingo, que ya ha cruzado todos los límites que pueden tener alguna sustento legal, político o de cualquier tipo. Porque encima hay contradicciones entre los mismos funcionarios del Estado pertenecientes al Ministerio de Gobierno. El día domingo, un viceministro del Ministerio de Gobierno sale a decir que se podría tratar de un autoatentado. Pues 30 horas después, el ministro de Gobierno sale a tumbar y echar por los suelos absolutamente la teoría de autoatentado, porque no se sostenía, no porque el ministro de Gobierno quiere tumbar la teoría del autoatentado, sino porque habían tantas pruebas de que no podía haber sido un autoatentado que tienen que salir a construir una teoría que no tiene una sola prueba que lo respalda. Y la teoría nueva del gobierno ya no es autoatentado, la nueva teoría del gobierno es que en un operativo antinarcótico, Evo Morales se intentó frenar su vehículo para hacer una revisión rutinaria y que Evo Morales o la gente que estaba con Evo Morales habría disparado y por eso ellos tuvieron que responder con disparos, lo cual es absolutamente falso y no tiene una sola prueba. Entonces, la gravedad de los hechos no la he visto en ninguno de los casos, ni de persecución política, ni de judicialización de la política muy graves que ya se han dado en la región. Esto es algo más grave todavía, porque un gobierno y un Estado que tiene a su cabeza un presidente y un vicepresidente que han sido elegidos por el partido de Evo Morales, terminan involucrados en este tipo de actuaciones, lo cual rebasa todos los límites. Lo que ha generado esto en la población que ya estaba movilizada por la situación económica, por las dificultades que se está pasando en Bolivia, hoy es generar mayor enojo, mayor bronca y radicalidad de la gente movilizada. Porque si la gente ve que pero que además sistemáticamente esto ya sucedía, se cerraron todas las puertas que podían significar una salida democrática a un conflicto, no solo a la interna del MAS, sino una crisis al interior de todas las instituciones públicas. Les pongo un solo ejemplo. En la ley boliviana se establecía la necesidad de la realización de internas en los partidos políticos. Pues bueno, se cerró esa puerta aprobando una ley que elimina las internas para las elecciones del 2025, y esa ley fue respaldada por la derecha boliviana y una parte de la bancada del MAS que responde a Luis Arce y David Choquehuanca. Gabriela, hablaste de un crecimiento de la violencia, pero nombraste la palabra terrorismo de Estado. ¿Temés o temen desde Bolivia una escalada de esto, excediendo a Evo Morales? También teniendo en cuenta de que hay un pueblo muy movilizado. Bueno, eso ya está sucediendo porque la represión en los puntos de bloqueo ha sido permanente
todos los últimos días, inclusive antes del atentado contra la vida del expresidente Evo Morales, sigue siendo en estos minutos. Hay una represión policial brutal en los puntos de bloqueo y detenciones arbitrarias de dirigentes sociales. En este momento hay dirigentes sociales detenidos también por el gobierno de Luis Arce y el Ministerio de Gobierno. Es decir, se trata de un conjunto de situaciones que están llevando al país a una crisis que está ya convirtiéndose en una crisis de Estado total. Sí. Y ante esa crisis de Estado total, la población entiende, sobre todo la población de menores escasos, de menores recursos económicos, la población ruralizada, la población indígena, la población campesina de este país, que la única manera de frenar lo que está sucediendo en Bolivia es con la movilización social. Por eso se criminaliza, por eso se penaliza la movilización social. Y yo creo que hay una situación en la que la democracia misma está en riesgo, porque después de lo que sucedió con Evo Morales, en este país podrían detener a cualquiera de manera arbitraria, podrían dispararle a cualquiera de manera arbitraria y nadie puede decir nada ni tener mecanismos democráticos de un Estado de Derecho e institucionales que puedan resolver las cosas. Por eso lo denunciamos, por eso la gente está movilizada, porque si no se frena esta escalada, después de lo que ha pasado el domingo, en Bolivia podría suceder cualquier cosa. Justamente en ese contexto, Evo Morales ya ha vivido en el exilio, ¿no? Luego de lo que fue el golpe de Estado de 2019, estuvo acá en Argentina, estuvo en México. ¿Crees que se puede volver a repetir una situación de ese estilo? Bueno, hoy día Evo Morales ha dicho muy contundente y claramente que no se va a ir de Bolivia. Y claro, esa es una decisión desde mi punto de vista valiente, dolorosamente valiente, porque todos y todas hemos sido testigos de la situación que vivió Evo Morales el domingo, pero también entiendo la decisión del expresidente Evo Morales en un contexto en el cual no es posible abandonar una lucha que se ha convertido en una lucha por la democracia, por los derechos humanos, por lo más básico que puede haber en un sistema democrático, que es la vida de las personas. Entonces, lo que sí se ha solicitado públicamente en varias oportunidades desde el domingo es la conformación de comisiones de organismos internacionales que puedan acompañar la investigación de lo que sucedió en el atentado contra la vida del presidente Evo Morales, porque no hay garantías suficientes en el país por todo el contexto que les he explicado para que se pueda dar una investigación transparente. Claro. Gabriela, te agradecemos muchísimo, la verdad, que por este tiempo, por contarnos un poco todo lo que viene pasando en Bolivia y bueno, y la gravedad, ¿no?, de la situación con la cual nos anoticiamos. Obviamente nuestra mayor solidaridad con todo el pueblo boliviano, con el expresidente Evo Morales y obviamente todos los militantes del MAS. Así que bueno, te mandamos un saludo y un abrazo muy grande. Bueno, yo les mando un abrazo enorme. El pueblo argentino, las organizaciones sociales argentinas han siempre sido enormes compañeros con el pueblo boliviano, solidarios, y nuestro agradecimiento siempre por estar acompañándonos en la denuncia, acompañándonos en la movilización social, acompañándonos en lo que se debe hacer, porque cuando uno es militante de la justicia social, pues bueno, se siente empujado y empujada a seguir en la lucha. Un abrazo enorme, mi solidaridad también con el pueblo argentino
por lo que viven día a día con un gobierno que está destruyendo las vidas de millones de argentinos y argentinas. Así que un abrazo enorme y sepan que tienen en el pueblo boliviano también un pueblo hermano. Un saludo enorme, Gabriela, muchas gracias, porque pasaba por el aire de Radio Trinchera Gabriela Montaño, ex ministra de Salud de Bolivia, ex presidenta de la Cámara de Diputados, durante el gobierno justamente de Evo Morales, expresidente que ha sido atacado con, en la sumatoria, 18 disparos que por milagro no han impactado sobre su cuerpo, pero en un atentado que, bueno, profundiza, dicho, sí, una etapa de creciente violencia en el país vecino, en este caso señalado desde el gobierno, ¿no? Claro, un gobierno nacional que, como bien decía, y quedará el recorte luego para que escuche también la oyentada que se fue sumando, que va teniendo diferentes argumentos en el pasar de los días, desde que es un autoatentado, desde que era una revisión de la policía donde Evo se negó y empieza a argumentar, pero no hay ninguna prueba contundente de lo hecho. Pero bien, ahí queda el recorte para que lo escuchen y lo repitan. Lo que hay pruebas es que fue atacado el auto, 2 autos en los cuales viajaba Evo Morales, y sí hay pruebas también de que esos efectivos están vinculados con la policía y con los militares bolivianos, que a la vez tienen ligazón y dependen de las instituciones estatales. Así que en esa línea avanzará la investigación, no solo en la justicia boliviana, sino también, como decíamos, en la Corte Interamericana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es hacia donde llevó la denuncia también el expresidente boliviano, para que sea un organismo internacional el que pueda ver cómo dilucidar y esclarecer esta situación. Repetimos igual, desde Trinchera, toda nuestra solidaridad con el pueblo boliviano y con el expresidente Evo Morales, que ha dado una lucha revolucionaria y anticolonial en el pueblo hermano, y así se la cobran también para quienes hacen grandes procesos transformadores. 11:30 de la mañana, poco de música y volvemos con Doblan las campanas.